presentar a Ignacio Villagrán y bueno, es un placer el ver aquí a tanta gente, sobre todo siendo que estamos casi al final del semestre o con el semestre terminado. Sí, bueno, fuera de semestre. Hoy es el último del semestre, ha sido la junta de evaluación, así que bueno. Y también es un placer porque tenemos aquí a un ex estudiante de nuestro programa de maestría, muy exitoso, así que los estudiantes que ahora están haciendo la maestría, si se aplican, pueden llegar a hacer cosas como la que vamos a ver hoy, que seguro que vamos a disfrutar mucho. Bueno, Ignacio Villagrán obtuvo su licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, después su maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en China en el Colegio de México en el año 2006. Como ven, se fue por el buen camino, se fue de cuestiones políticas y actuales a cuestiones antiguas. Perdón, y el doctorado en Lenguas y Culturas Asiáticas en la Universidad de Michigan, especializándose en Historia de China en el año 2015. Bueno, es profesor investigador en la Universidad Nacional General Sarmiento, profesor adjunto de una materia que se llama China, Corea y Japón, una mirada histórica, política, económica y cultural del este asiático, en la Universidad de Buenos Aires, y también docente de la especialidad en estudios chinos en la Universidad de La Plata. Es miembro de varias asociaciones, no las voy a nombrar, y bueno, actualmente sus investigaciones se centran en el pensamiento político y estructura administrativa en China antigua e imperial, las prácticas historiográficas y producción de textos en China imperial y los discursos y prácticas religiosas en China antigua e imperial. Sus otros temas de interés incluyen los procesos de modernización y urbanización en Asia Oriental en los siglos XIX y XX y en la experiencia del marxismo en China, así como en los procesos de descolonización en Asia en el siglo XX. Entonces, bueno, pues démosle un gran aplauso. Gracias. Bueno, es un gusto enorme para mí estar aquí este día. Como decían, volver a México después de 12 años. Yo no tuve oportunidad de regresarme desde que hice la maestría. Ha sido muy emocionante, es decir, por muchas cosas. Desde el primer día que llegué el viernes pasado, recordar, ver lugares que son familiares, que son parte de mi vida. Viví aquí los 2 años de la maestría, mi niña mayor vivió su primer año de vida aquí me comprometí con mi esposa, es decir, hay como un montón de cosas de la historia de vida vinculadas a Colegio de México, a la vida aquí en México, a mi vida como estudiante, así que realmente muy contento de estar aquí. Y lo otro que esto que decían del buen camino y de estar estudiando cosas de China antigua no hubiese sido posible sin los formidables docentes, el cuerpo docente, los profesores que tuve durante mi cursada de maestría. Aquí está la profesora Flora Botton, a quien le debo muchísimo, es decir, no alcanzarían las palabras para agradecer. Liliana, que me ayudó no solo con el aprendizaje del idioma chino, sino en un montón de aspectos personales que también, digamos, merece todo mi agradecimiento de por vida. Colegas, aquí están 2 colegas de maestría también presentes del área de Medio Oriente y de África, Keiri y Alonso, es decir, realmente es muy emocionante para mí estar aquí de vuelta y bueno, genial, un gran agradecimiento tanto a Mauri como a Satomi que hicieron posible, no sé, cuando le dije, yo vengo aquí para el seminario de la Red América Latina y China sobre Caribe, voy a estar 3 días, podría organizar algo para presentar en Colegio de México, ¿no? Es decir, volver ya como docente a un lugar donde alguna vez fui estudiante y enseguida facilitaron todo para que eso se diera y fuera posible. Así que realmente muy contento, obviamente conocí más gente en este viaje, así que seguramente serán vínculos profesionales y de amistad también en el futuro, así que realmente muy contento. Para poner un poco en contexto esta presentación, es un proyecto que, como le comentaba el otro día a Filipo, es un proyecto que está entre medio de uno que está felizmente acabado, que fue mi tesis de doctorado, mi disertación doctoral,
y uno que está tristemente postergado, que es el proyecto del libro, ¿no? Es decir, que eso es algo que siempre es un poco más difícil cuando uno termina el doctorado, empezar a pensar, ¿no? Es decir, cómo articular toda esa masa de información que uno va juntando en la medida que va haciendo el doctorado para generar un proyecto, digamos, de libro que sea legible, entretenido. Recién estábamos un poco discutiendo eso también, digo, no para que sea bestseller, pero al menos para que sea legible para un público amplio que no sea necesariamente especialista o solo interesado en China antigua, ¿no? Entonces, hay elementos, digamos, que hay en la disertación que se dan por dado que el lector conoce, y luego cuando uno hace un proyecto de libro trata de explicar algunas cosas o trata de buscar más información para que un público más amplio se sienta interpelado, ¿no? Por eso. Como decía un poco en la presentación José Antonio, lo que a mí me interesa básicamente es la intersección entre pensamiento político y estructuras administrativas, ¿no? Es decir, de eso trataba mi tesis de doctorado, sobre todo una discusión muy pertinente y en algún sentido muy actual, como lo discutimos con Liliana hace un par de días, sobre centralización y descentralización, cuál de las dos sirve mejor, digamos, considerando las características de China, ¿no? Territoriales, poblacionales y demás. Dentro de eso, yo me di cuenta que una cuestión que daba por sentado era justamente, hablaba mucho de los discursos de buen gobierno, y no trataba en profundidad esta cuestión de, digamos, de cuáles son, ¿no? los discursos de buen gobierno y qué rol ocupan sobre todo los nobles, los nobles hereditarios, que es una de las preocupaciones centrales que tengo yo en cuanto a lo que es la forma de administrar China en el periodo imperial temprano, qué función cumplen y qué función cumplen en el discurso político, ¿no? Qué función administrativa cumplían en el ejercicio del poder político en China imperial temprana, y qué función o cómo aparecen representados, ¿no? En los discursos de la época. Y en ese sentido dije, bueno, vamos a empezar a pensar esto, ¿no? Es decir, el confucianismo, que como saben, tiene esta vocación o esta idea de considerar el pasado, ¿no? Es decir, los reyes sabios de la antigüedad como estos modelos de buen gobierno, es decir, siempre se hace énfasis en esta idea de una serie de personajes que marcan o que de alguna manera encarnan los valores centrales del buen gobierno del confucianismo, categorías que a veces no se nos hacen transparentemente políticas, ¿no? Es decir, pensado desde nuestro léxico para lo que es político, pero bueno, que en el contexto de China antigua y sobre todo, digamos, del periodo clásico, son intrínsecamente políticos, ¿no? Entonces, lo que me interesaba resaltar es esto. Si bien hay una fuerte, digamos, presencia de los soberanos sabios de la antigüedad, que ahora voy a pasar a presentarlos como, digamos, como ejemplares de conducta, como encarnaciones del buen gobierno, vamos a ver que también aparecen frecuentemente los nobles hereditarios y los consejeros, que a veces no son necesariamente nobles, es decir, no son miembros de una aristocracia o de una familia real ampliada, sino que son personas que pueden venir de cualquier estrato social, ¿no? Es decir, y eso es una particularidad que tiene el pensamiento chino clásico, donde aparece mucho esta figura de los consejeros sabios, ¿no? Entonces, un poco ellos, es decir, tanto los reyes, los soberanos, como sus ministros y los nobles hereditarios son corresponsables, es decir, son entre ellos forman un esquema de gobierno, digamos, están en el ápice del esquema de gobierno y son los que están encargados de garantizar el bienestar del pueblo, porque a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? Es decir, idealmente en el discurso político de China la legitimidad viene de garantizar el bienestar del pueblo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con algunas cuestiones que tienen que ver con la metodología de trabajo, es decir, parte del análisis tiene que ver con el contexto histórico y de producción de estos tres textos que aparecían antes mencionados, que son las analectas, ¿no? Lunyu, que es de Confucio, las enseñanzas, ¿cómo se dice esto? El registro de algunos intercambios con sus discípulos. Sabemos que no es un texto escrito por Confucio, ¿no? Ahí la noción de autoría es muy difusa, es decir, pero en este caso, es decir, para China imperial temprana y China preimperial la noción de autoría siempre es difusa, pero en el caso del confucianismo, como son relatos ¿no? Es decir, a partir de una instancia, el maestro dijo tal cosa, ¿no? Es decir, o el maestro se juntó con su discípulo Zilu y le dijo, esto es así, es decir, son instancias donde hay un diálogo que evidentemente, es decir, muestra que son, digamos, una formación textual posterior a la vida de Confucio, ¿no? El otro texto central en el periodo confuciano
temprano es el Mencio, es el libro de Mencio. Y finalmente vamos a cerrar con un libro ya del siglo III antes de nuestra era, que es el Junzi. Esos tres, digamos, los vamos a tomar un poco cómo imaginan o cómo esos tres textos están imaginando y proponiendo un pasado ideal, ¿no? Es decir, cómo están planteando a partir de este uso de la figura de los reyes sabios, de los nobles, digamos, un pasado ideal o un pasado de buen gobierno, cómo enfocan los conflictos, es decir, las crisis, ¿no? Que surgen a partir de deterioro de relaciones políticas, relaciones familiares, de la práctica del ritual, ¿sí? de las costumbres, la degeneración de las costumbres es un problema que aparece bastante seguido. Y vamos a ver un poco, bueno, en este caso el contexto taxonómico, como le decía, la idea de usar estos tres textos es porque se identifican principalmente como los tres grandes textos de la tradición confuciana, digamos, preimperial, ¿no? Es decir, hay otros, pero estos tres así se toman como en tándem en general como los tres principales. Hay toda una tradición de comentarios, es decir, vamos a ver que hay muchas veces el texto que tenemos viene a ser un comentario de algo que aparece en los libros clásicos, en el libro de las Odas, o en el clásico de las Odas, o en el clásico de los ritos, o en el libro de los documentos. Es decir, vemos que en este caso el texto mismo que tenemos como fuente, ¿no? Dirían los historiadores, es en sí mismo un comentario sobre otras fuentes, ¿no? Es decir, eso sí me interesa tenerlo o plantearlo como problema al momento de analizarlo. El análisis filológico y los conceptos clave que van más o menos de la mano, esta cuestión de, bueno, desmenuzamos a veces algunos caracteres, algunas partículas dentro del texto que tienen especial relevancia, y esta idea de que son, digamos, conceptos clave, tratamos de enfocarnos en aquellos que entendemos que eran conceptos clave para los que escribieron el texto y para la comunidad de lectores que se esperaba que leyeran esos textos, ¿no? Es decir, hoy en día habría elementos que por ahí no nos resultan tan interesantes o tan centrales para pensar una teoría política, un discurso sobre el buen gobierno, y sin embargo en ese contexto eran conceptos clave, ¿no? Y aquí volvemos por ahí un poco, lo adelanto, ¿no? A la discusión esta sobre la música, ¿no? Es decir, ¿a quién se le ocurre que la música tiene algo que ver con el buen gobierno, ¿no? Y esto porque estamos haciendo una traducción de culturas, ¿no? Y una traducción de tradiciones. Es decir, estamos tratando de presentarle a un público más amplio cómo interpretamos, es decir, una interpretación más sobre cuáles son las condiciones de posibilidad del buen gobierno en este discurso político, en esta administración de China antigua, ¿sí? Confucio, una figura conocida por algunos, que sobre todo para los especialistas que tenemos en este salón. Los jóvenes estudiantes de maestría me imagino que ya habrán tenido algún que otro encuentro con este buen señor, que vivía, digamos, en un periodo de declive político. Es decir, parte de la importancia de tomar a Confucio es esta idea de que vivió gran parte de su vida intentando repensar o intentando encontrarle la fórmula para volver a un pasado donde el orden estaba dado de por sí, ¿no? Es decir, donde no era necesario preocuparse tanto por el deterioro de las costumbres, por el deterioro de los buenos modales, por el deterioro de la aceptación de las jerarquías dadas, ¿no? Que ese es otro problema, es decir, como entonces ese orden social, esas imágenes que él propone de buen orden social, vamos a ver que están en el pasado, y por eso le decía, ¿no? Empezamos con los reyes de la antigüedad. Confucio como figura política no fue demasiado exitoso, es decir, andaba buscando chamba de aquí para allá en los reinos y no terminaba de quedarse en ninguno, es decir, como que tenía una receta de gobierno que no parecía, ¿no? Es decir, demasiado atractiva para los señores de las cortes de su época, pero sí logró, digamos, y por eso lo reconocemos más que nada hoy en día, transformarse en el paradigma, digamos, del maestro, ¿no? Es decir, parte de su vocación era transmitir esta enseñanza al pasado como maestro, esperando, digamos, que las futuras generaciones sí pudieran tener, ¿no? Hacer un poco más de idea de cuáles eran los modos de comportarse en la vida. Ya mencioné un poco esta cuestión de las analectas, que es de donde vamos a tomar la mayor parte, digamos, de los conceptos para esta exploración, ¿no? Aquí tenemos algunos de los más comunes. La traducción, sabemos que siempre una aproximación es contextual,
Aquí José el otro día estaba presentando, ¿no? La primera línea del Dao de Jing, ¿no? El Dao que puede ser nombrado, que puede ser dicho, que puede ser transitado, no es el verdadero Dao, ¿no? Es un poco complejo. Vamos a ver que en algunos momentos directamente, no porque me diera pereza, pero prefería dejar el término en chino, ¿no? Y luego que podemos discutirlos. En otros hago traducciones aproximadas basadas en lo que son las traducciones más estándar o más comunes que se da a estos términos. Por ejemplo, Ren, que ahí aparece como benevolencia, humanidad, puede querer decir también en algunos contextos como una forma de empatía, ¿no? Es decir, de reconocerse en el otro, querer tener una especie de predisposición ética hacia el otro, ¿no? Es decir, términos complejos, li, ritual, etiqueta, ceremonia, protocolo, es decir, aparece con distintas... Es un concepto central. Estos dos educan al ser humano, es decir, en la filosofía confuciana. Es decir, es muy difícil a veces tratar de transmitir esto, ¿no? Es decir, sin años y años de exposición, no solo a los textos clásicos, sino a toda la serie de comentarios que hay luego sobre los textos clásicos en la tradición china, es decir, durante todo el periodo imperial, e incluso después. Y ahora, que eso es algo que estuvimos discutiendo también en las mesas de la red del seminario de la red ALC China, hay un nuevo confucianismo que floreció en China y que en la República Popular, y que le están dando también, digamos, una nueva dimensión a todos estos conceptos. Entonces, es interesante tratar de pensar, digamos, estas categorías en su propio contexto, así que voy a tratar de generarles de alguna manera un puente o un punto de acceso a través de estas categorías para entender cómo se pensaba el buen orden político en aquella época, ¿no? Otra que es central paso acá a la cuarta, virtud, potencia, poder. A veces tiene una cosa así muy fuerte. Bueno, me acuerdo siempre un análisis que hace Quito, un académico sobre los griegos, ¿no? Es decir, la idea del arete, de la virtud, que no es una virtud de una persona, digamos, retraída, sino que es una virtud potente, ¿no? Es una virtud que lleva, por decir, que contagia, que transforma, ¿no? Es decir, que la virtud acá asociado con el Junz, con el hombre superior, el hombre instruido, el caballero, es decir, es una virtud que hace de ejemplo, ¿no? Que hace que los que están por debajo quieran ser como esa persona que está por arriba, ¿no? Es decir, son un poco algunos de los conceptos clave, y el otro que voy a tocar brevemente es Tianmin, que es el mandato del cielo, o la legitimidad para gobernar que tienen algunos soberanos en este contexto, ¿no? Es, como digo, en la traducción a veces la palabra en la traducción tiene una asociación muy distinta a lo que puede haber significado en su contexto original, ¿no? Es decir, entonces tenemos que tratar de admitir que cuestiones o términos que no nos parecen por ahí tan relevantes desde lo político son verdaderamente potentes en esta tradición de pensamiento, ¿no? Ahí hay otros dos, Zhongming, que es la rectificación de los nombres o el asignar el nombre correcto a las distintas cosas, posiciones, personas, ¿no? Y el otro es el Tao, que lo vamos a dejar ahí en Tao, pues el camino, orden cósmico, la rectitud, una forma de hacer las cosas. Luego uno, cuando hace traducción, ¿no?, lo interpreta contextualmente según las oposiciones que aparecen en ese escrito, y uno va tratando de decir, bueno, en este caso me parece que es más bien, ¿no?, orden cósmico, en este caso lo voy a traducir como, ¿no?, para el que no conoce. Aquí, por ejemplo, ¿no?, ritos y música en el orden Zhou. Esto me interesa porque estuve hace poco en Xi'an, el año pasado, en la Universidad Normal de Yanxi, con el mismo programa que Filippo, pero en Yanxi, en Xi'an. ¿No? Es decir, el profesor Wang Xuanhua mencionaba esto, ¿no? Es decir, para salvaguardar el orden del sistema de división territorial, normas que gobernaban al clan, la vida del clan, la corte de Zhou occidental asignaba especial importancia al ordenamiento por medio de los rituales y la música, ¿no? Cabe señalar que para el élite de Zhou los rituales y la música cumplían ambos una función social conjunta y constituían la fórmula para gobernar el Estado. Por lo tanto, durante la época Zhou, la música y los rituales estuvieron intrínsecamente integrados, ¿no? Y ahí hay un montón de estudios, es decir, la música, es decir, uno lo piensa, ¿no? Bueno, me relajo en casa, pongo un YouTube, no sé, iTunes, lo que sea, y suena algo y escucho música. No, la música tenía una función de
transformar, ¿no? Es decir, la interioridad de la persona, ¿no? Es decir, el yue, es decir, la idea de la música asociada con los ritos, tienen que ver con, y aparte, digamos, un estímulo externo que transforma la predisposición interna del ser humano, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado, es decir, es en sí mismo un modelo, porque la música, es lo que tiene de particular es que toma lo que es diferente para construir un todo armónico, ¿no? Es decir, eso es muy importante de la música. Es decir, la música genera a partir de notas que son distintas una composición de un todo armónico, ¿no? Se imaginan el paralelismo con lo social. Dice, bueno, en lo social tenemos gente de distintas categorías, de distintas habilidades, de distintas procedencias, pero la idea es que entre todos, digamos, la función del Junzi o del soberano es justamente armonizar eso que es diferente, ¿no? Y la música provee ese modelo. Entonces, eso sí lo quería mencionar. Bueno, hablé de los soberanos de la antigüedad, ¿no? ¿Quiénes son estos soberanos sabios o estos grandes modelos de buen gobierno de la antigüedad? Principalmente son Yao, Shun y Yu, ¿no? Es decir, ¿quiénes son? Son tres, como decía antes, soberanos, a veces aparecen con el término Di, que más tarde se va a traducir como emperador, entonces es un poco también complicado asignarles. Son emperadores míticos, de alguna manera, es decir, no son figuras de las cuales tengamos un registro histórico, sino que aparecen luego en las narrativas posteriores, pero aparecen encarnando los ideales de gobierno del discurso político de los Ru, ¿no? Es decir, los Ru son estos, los confucianos o los seguidores de Confucio, los clasicistas, también es otra caracterización de los Ru, son aquellos que toman los textos del pasado y los estudian profundamente y hacen toda una exégesis, ¿no? Una tarea hermenéutica de encontrar en ellos un valor para su actualidad. También aparecen otros reyes que son fundadores de dinastías, ¿no? Y eso es importante también tenerlos en cuenta, que estos sí son personajes históricos, es decir, el rey Tang, fundador de la dinastía Yang, el rey Wen y Wu, su hijo, son los fundadores de la dinastía Zhou, y también el duque de Zhou, acá es un noble, si quieren, de primer rango, ¿no? Hermano del soberano de Wu, que va a estar a cargo del gobierno tras la muerte de su hermano, pero Confucio lo va a tomar como uno de los ideales también del buen gobierno, y la escuela posterior también lo va a rescatar. Aquí me interesa rescatar algunas ideas, ¿no? Es decir, el confucianismo entiende, o sea, en este confucianismo temprano tenemos mucha evidencia de una percepción de que el buen gobierno no es necesariamente hacer mucho o imponer mucho, sino que estos rituales, esta virtud, esta benevolencia, se manifiestan casi espontáneamente, ¿no? Es decir, llevan un tiempo de aprendizaje interno, ahí también la idea de autocultivo siempre es muy fuerte, pero una vez que se ponen en práctica, es decir, una vez que aparece alguien que tiene esa capacidad, digamos, superior, es reconocido por todos y no necesita imponer su voluntad, ¿no? No es una conquista, digamos, no es un soberano que logra su poder mediante una conquista, aunque en la práctica muchos de estos reyes sí tuvieron, digamos, acciones marciales, acciones militares para conseguir el poder, pero luego en el discurso no se legitimaba a partir de esa acción, es decir, no se ensalzaba esa cualidad marcial, sino que enseguida se transformaba en una virtud que tenía más que ver con la capacidad de gobernar correctamente, ¿no? Entonces aquí tenemos esta primera frase que es muy interesante, dice, ¿no? Es el buen gobierno, digamos, o el quien gobierna de acuerdo a este poder o a este de, ¿no? A esta virtud, a esta potencia, dice, es igual que la estrella polar o la estrella del norte, que permanece en su sitio y las demás simplemente le rinden homenaje o circulan a su alrededor, ¿no? Es decir, las demás estrellas. Aquí tenemos algo que va a aparecer muy fuertemente, esta capacidad del soberano ético, el soberano, digamos, que gobierna correctamente, no esforzarse, es decir, eso también ahora vamos a ver un poco la idea esta de Wu Wei, de la no acción o de la inacción, que es otro término también bastante difícil de traducir, un concepto difícil de traducir, pero vamos a ver que aparece mucho también el pensamiento confuciano. La otra cuestión que es central, que es el cuestionamiento de la monarquía hereditaria y el ideal de meritocracia, es decir, no sé cuántos de ustedes, ayer hubo una de las presentaciones de una colega mía que hablaba de toda esta cuestión de cómo el Partido Comunista selecciona a sus élites, ¿no? Hoy en día el Partido Comunista de China tiene un arduo proceso de selección, ¿no? Y solo llegan
a lo que es la Asamblea Popular Nacional, los 2.300 que demostraron ser excelentes administradores, estar bien educados, tener capacidad de trabajar, ¿no? Es decir, a destajo. Ese ideal de meritocracia es una de las cosas que más vamos a escuchar mencionar sobre China, ¿no? Van a decir, tipo, bueno, los chinos están así porque tienen, ¿no?, la meritocracia. Este ideal de meritocracia aparece ya desde que se cuestiona fuertemente el principio hereditario, ¿no? Tenemos en los textos eso que Angus Graham llama en el libro El dado de disputa, que tradujo aquí Flora Botton al castellano, la versión que tiene Fondo de Cultura Económica, hizo la corrección de las traducciones al castellano, hizo el overview ahí, pero me imagino que el traductor no era tan experto en China como la profesora Botton. Así que tiene un capítulo que se llama Dos herejías políticas, ¿no? Y una de esas herejías políticas en la antigüedad es cuestionar el principio hereditario, ¿no? Es decir, China sí va a tener dinastías fundadas en el principio hereditario, pero siempre ese principio va a estar un poquito caminando sobre cáscara de huevo, diríamos, ¿no? Es decir, un principio que necesita siempre demostrar que no solo fue hereditario, sino que aparte ese gobernante que heredó el cargo sigue siendo virtuoso, es decir, sigue manteniendo, ¿no?, ese cargo que se le da a la dinastía. Entonces, el primero de estos reyes sabios de la antigüedad, que le decía el rey Yao, pregunta a sus consejeros, ¿no?, cuando ya está pensando en retirarse o hacer una especie de transición ordenada, porque luego no es que se estaba por morir, ni mucho menos, sino que él queda como supervisando la actividad del monarca que está a prueba, digamos, que va a ser Shun, ¿sí? Dice, bueno, tiene que buscar a alguien para sucederlo, está pensando en alguien para sucederlo, y luego que le tiren algunos nombres de personajes de la corte, incluso su propio hijo, y él dice, no, este parece bueno pero no lo es, no, a este le gusta reñir demasiado, ¿no? Dice, bueno, está este Shun, que es un hombre del pueblo, que su gran mérito es que tenía una madrastra que no se portaba muy bien, un padre enfermo, no sé qué, y él logró mantener el orden en su casa, ¿no? Es decir, a pesar de todo esto, de a poco fue trabajando, ¿no? Y otra de los plazos chinos que hablábamos con Liliana hace un rato, es decir, de a poco trabajó y trabajó hasta que la casa quedó bien, es decir, una casa que parecía que iba a estar muy en desorden, ¿no? Entonces, ese fue el gran mérito, lo manda a llamar Yao, es decir, ese mérito es reconocido socialmente porque, digamos, otra gente de su grupo, de su núcleo, hace llegar la voz hasta la corte de que él era el hombre que por ahí tenía ese tipo de virtud. Yao lo llama y le ofrece a sus dos hijas en matrimonio para que estuviese así, también para tenerlo como parte de la familia, para hacerlo parte de la familia de alguna manera, y luego cuando ve que se sigue comportando correctamente le ofrece ser el sucesor, ¿no? Entonces, tenemos este principio, como digo, donde la herencia no garantiza de por sí la permanencia en el poder, ¿no? No es que uno dice, bueno, ya es terrible, pero es el rey y ya nos lo tenemos que aguantar así como es, ¿no? Entonces, ese criterio quiero ponerlo en discusión desde temprano porque es importante para después entender otras prácticas u otras líneas del discurso político del confucianismo. Acá me interesaba retomar esta idea de los soberanos como gente que no digamos, que no tiene que hacer un esfuerzo, no tiene que imponer su voluntad, sino que su voluntad se cumple, digamos, de alguna manera de común acuerdo, por convencimiento, ¿no? Esta idea de Shun, de este sabio que les decía recién, del que fue nombrado, digamos, que salió bien de abajo y llegó a ser soberano, dice, no realizaba ninguna acción forzada, ¿no? Este Wu-wei que vemos ahí, y sin embargo gobernaba, ¿no? Es decir, no hacía nada, es decir, por eso digo, las traducciones aquí son siempre problemáticas, hay quien pone no hacía nada y sin embargo gobernaba o sin embargo lograba el buen gobierno. Bueno, es decir, como algo hacía, pero no hacía nada contrario, ¿no?, a lo que debía hacer, esa es un poco la idea, no forzaba nada antes de tiempo. ¿No es acaso digamos, Shun, digamos, ¿qué hizo? Dice, tomó su posición mirando al sur, digamos, cumpliendo con los ritos o reverentemente, y eso fue todo, ¿no? Es decir, ocupó su lugar, tomó el lugar que le correspondía, y ya eso era, digamos, ese es el fin de su... suena a veces muy esotérico para los que no están, digamos, tan imbuidos de las lecturas sobre lo que es el pensamiento confuciano clásico, pero bueno, más o menos esto también para ponerlo en contexto, ¿no? La conducta ritual es central, ¿no? Es decir,
Aquí, por ejemplo, vemos al sucesor de Shun, que va a ser Yu, ese tercer sabio de la antigüedad, que dice, bueno, ¿no? Es decir, el maestro, ¿no? Es decir, el maestro es Confucio, ¿no? Dice, el maestro dijo, no hay ninguna objeción que yo pueda hacerle a Yu, ¿no? Su dieta era magra, pero mostraba un comportamiento filial hacia los espíritus y deidades. Sus ropas cotidianas eran sencillas, pero lucía con gran elegancia su traje ceremonial. Su palacio era modesto, pero dedicaba toda su energía a cavar canales de irrigación. A Yu yo no puedo objetarle nada, o ciertamente no puedo objetarle nada. Yu, para decirlo en esto, era el sabio, digamos, de los reyes sabios, el que se encargó de controlar las aguas, ¿no? Es decir, así como hay el mito del diluvio, en China antigua está el mito de Yu como el que controla, digamos, esta gran inundación. Otros capítulos, aquí cité un par, nada más, el Yongye también habla, ¿no? Sobre los geniales, digamos, que eran estos soberanos de la antigüedad, que siempre estaban preocupados por estar a la altura de su cargo, es decir, que no era gente que se dormía en los laureles y decía como, bueno, ya está, ya soy el soberano, ahora a pasarla bien, sino que siempre estaban, ¿no? Preocupados por estar a la altura de las circunstancias. Aquí vuelve también otra vez esta idea de que no hay un esfuerzo, no hay algo que, digamos, que los soberanos hagan, sino que simplemente ya tienen aprendido ese rol y esa función social que cumplen. Aquí tenemos otra vez, ¿no? Es la idea de esta que le decía Yao y su gran logro, que es controlar las aguas, controlar la inundación. Y dice, ¿qué pasa cuando muere Yao? ¿No? Es decir, Yu es el tercero de estos grandes soberanos. Dice, bueno, cuando Yu controla las aguas, cava estos canales, lleva el agua hacia el mar, ¿no? Es decir, hace ese logro que beneficia al pueblo, ¿no? En una situación de crisis enorme que era la inundación. Ahora dice, tras la muerte de Yao y Shun, dice, ya con Yu, acá no sabemos si es una crítica, el Dao de los sabios comenzó a declinar, ¿no? Y los sabios es un concepto también central que está en la presentación. Dao, ahí no lo traduzco, no sé si alguien se anima de los expertos a hacer la traducción más apropiada para este contexto, pero dice, ¿no? Dao, es decir, la forma de hacer las cosas, el buen obrar, la manera correcta, ¿no? No sé, luego si se animan a hacer la mejor traducción de Dao para este contexto. Ciertamente no es el orden cósmico, ¿no? Es el camino, quizás, el arte, si es otra traducción. Entonces se comienza a declinar. Los tiranos, ahí hay una figura, ¿no? Es decir, interesante, que es Bao Jun, la que sí, no sé si tengo puntero o alguno tiene para apuntar con los caracteres, ¿no? Es decir, empezaron a aparecer, ¿no? Empezaron a aparecer tiranos. Jun es la palabra para decir el soberano, el gobernante, es decir, empiezan a aparecer unos que son de los malos, ¿no? Es decir, esos Jun, pero de los malos. Y dice, ¿y qué hacen estos? Dice, destruyen las construcciones para hacer lagos artificiales y el pueblo entonces no tiene tranquilidad, abandonan los campos de cultivo y los transforman en parques de recreación, ¿no? Causando que el pueblo no tuviese tierra para labrar y para tener... ¿No? Es decir, es esa idea de que el mal gobierno genera un malestar inmediato, ¿no? Es decir, al pueblo trabajador, al Lao Baixing, ¿no? Es decir, al pueblo de abajo. Entonces... ¿cómo se mejora esto? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? Y acá tenemos una de las citas en las Analectas donde el maestro, otra vez Confucio, le habla a Fancher, uno de sus discípulos, y dice, ¿en qué consiste el gobierno? Básicamente le pregunta a este Fancher, o ¿cómo hacemos para tener un buen gobierno? Y dice, bueno, promueve a las personas rectas y deja de lado a los truanes, malhechores, bandidos, malosos, como lo quieran traducir. De esta manera... dice, promueve a las personas rectas ya que se ocupen de controlar a los malos y solo de esta manera los malos actuarán correctamente, ¿no? Y ahí vuelve un poco, ¿no? Es decir, esta idea del vínculo central entre el rey y los sabios, ¿no? Es decir, cuando dice, cuando Shun gobernó el reino, escogió a Cao Yao entre la multitud, o sea, entre el pueblo llano, ¿no? Y aquellos que carecían de humanidad se fueron alejando. Cuando Tang gobernó el reino, eligió a Yin entre la multitud y aquellos que carecían de humanidad, ahí Ren, es decir, se fueron alejando, ¿no? La idea de que
una de las características o una de las habilidades centrales que tiene el buen gobernante también es saber elegir a sus ministros, ¿no? Es decir, saber detectar a los sabios de entre la población general, de entre los distintos... muchísimas gracias. Ahí mismo. Ahí está, gracias. No, es decir, de entre los hombres del pueblo, quienes pueden ser los que ayuden a gobernar correctamente. El caso del duque Ling de Wei, me interesa también mencionarlo, es decir, que aparece en las Analectas, porque es un ejemplo donde dice, tipo, hasta los malos gobernantes con buenos ministros la llevan, ¿no? Es decir, como si uno logra, ¿no? En este caso dice, alguien le pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo es que el duque Ling de Wei, que se comporta de manera adecuada, aún mantiene su reino? Dice, bueno, Confucio responde, si su gran ministro está a cargo de los huéspedes, el maestro de ceremonias Tuo está a cargo del templo ancestral, Wang Zhenjia está a cargo de los ejércitos. Siendo así, ¿cómo habría de perder su estado, ¿no? Es decir, esta idea de que sí, el gobernante en verdad no es bueno, pero tiene un buen cuerpo de asesores que se está, digamos, está ocupando de mantener cada uno de estos pilares, ¿no? Fíjense cuáles son, ¿no? Es decir, los huéspedes o los, digamos, los, ¿dónde está aquí? Perdón, ¿no? Aquí, ¿no? Pinke, los, ¿no? Es decir, gobierna o se ocupa de los huéspedes. El otro, el ministro Tuo, se ocupa de los sacrificios ancestrales o del templo ancestral, ¿sí? Es decir, la idea esta de lo religioso vinculado a lo político. Y por último, los ejércitos, que eso sí es algo que entenderíamos como central en la preservación del Estado, ¿no? Pero bueno, gracias a estos ministros, incluso alguien como el duque Ling de Wei no pierde su Estado o se... Tenemos otro caso parecido, ¿no? Dice... aquí dice ¿no? Es decir, ¿quién puede igualar al rey de Wang desde Tang, otro de estos soberanos sabios, hasta Wu Ding? Y Wu Ding es uno de los principales ejemplos de mal gobierno, ¿no? El rey Zhou de la dinastía Shang, ¿no? Es decir, el rey Zhou de la dinastía Shang, Wu Ding, es uno de los malos gobernantes por antonomasia en la tradición confuciana, en la tradición china, ¿no? Dice... perdón, me adelanté a un Wuding, no es este el Wuding que estaba pensando. Aquí les pido disculpas. El Wuding sí lograba que los nobles se presentaran en la corte y gracias a eso gobernaba todo bajo el cielo como si moviese la mano. Zhou Zhi sucedió a Wuding poco después. Las familias ilustres mantenían sus tradiciones, la conducta general aseguraba el buen gobierno y como había existido. Más aún estaban, y aquí tenemos estos tres ministros, ¿no? Es decir, Wei Zhong y el príncipe Bigan, Ji Si, Jiao Ge, todos ellos hombres virtuosos que sirvieron al soberano, y es por eso que este tardó tanto en perder el trono, ¿sí? Este Wu Ting que les decía antes, sí es, ahí me hice bolas, perdón, sí es este rey Zhou que sin embargo no perdió el trono inmediatamente porque tenía todos estos nobles, es decir, y todos estos ministros que lo apoyaban y lo servían, ¿sí? En parte porque servían a la dinastía, ¿no? Es decir, servían a la dinastía Shang y habían sido leales a la dinastía, a pesar de que este último gobernante no era de lo mejorcito, ¿no? Y aquí esta frase, este párrafo del Mencios se conecta con uno en las Analectas, donde Confucio habla, ¿no? de estos tres ministros, ¿no? Este Wei Zi, Shi Zi y Bigan, que cada uno de ellos, digamos, se enfrentó de alguna manera. Uno lo abandonó, el otro fue hecho esclavo, fue castigado por este Zhou, y otro fue ejecutado, ¿no? Pero la dinastía Yin, sin embargo, es decir, la dinastía Shang tuvo estos tres hombres benevolentes que le permitieron, ¿no? Es decir, seguir adelante a pesar de este mal gobernante. Otra figura que es central en la tradición confuciana es Huang Zhong, que es un ministro del duque Huan del estado de Qi, uno de los principales hegemones o poder hegemónicos, los Ba. No sé si escucharon nombrar, es decir, la idea de uno de los estados que logra convertirse en una especie de primus inter pares, que se convierte en el más exitoso militarmente, el más poderoso militarmente, y empieza a actuar en nombre del soberano Zhou, ¿sí? con cierta legitimidad, y dice que, bueno, que fue gracias a esta acción de Huang Zhong que este duque Juan pudo mantener de alguna manera el orden del Estado, ¿no? Es decir,
Y lo hizo, otra vez, aquí aparece la habilidad política, la habilidad diplomática, la habilidad retórica, en muchos de los casos de estos sabios de la antigüedad, que son capaces de ordenar el Estado, de prevenir conflictos, ¿sí? O de salirse del conflicto, generando alianzas, generando afinidades con otros gobernantes. Dice, bueno, este Quan Rong logra reunir o logra que los nobles hereditarios reconozcan este liderazgo del Estado de Qi sin recurrir a la fuerza, ¿no? Es decir, eso es otra de las cuestiones. En general, y esto es algo que se enfatiza en los escritos académicos y no académicos sobre el confucianismo, se entiende que el confucianismo es un tanto reticente a emplear los instrumentos militares, es decir, como que la función militar no es algo que esté valorada, ¿no? Fuertemente en el confucianismo. Y aquí otra vez, ¿no? Dice, Mencio dice, tomar a alguien que no esté instruido, acá es un poco problemático, por eso dejo las dos opciones, y emplearlo en el gobierno, eso no está establecido, ¿no? Es decir, dice Yong es utilizar, emplear, aprovechar a alguien, ¿no? Es decir, aquí no se entiende bien si es para el ejército o para la función política. Dice, eso acarrea desastres para el pueblo. Dice, quienes acarrean desastres para el pueblo, ¿sí?, no hubiesen sido tolerados en la época o en las generaciones de Yao y Shun, ¿sí? Así que, por lo tanto, dice, aún si podemos vencer en combate, que llevar al pueblo al combate es acarrearle de por sí un malestar, un desastre, no deberíamos hacerlo, ¿no? Es decir, aún si podemos aumentar nuestro poder, o si un Estado tiene la capacidad de aumentar el poder mediante una acción militar, ¿no? Es decir, el Mencio dice, esto no debe hacerse. Y aquí viene otra cuestión que es central, es decir, dentro de estas herejías políticas, es llevar la negación del principio hereditario a un nuevo nivel, que es el tema del cambio dinástico. En Mencio tenemos esta valoración del soberano asociada a la categoría, esto que le decía antes el Chengming, la corrección del nombre o la rectificación del nombre, ¿no? Vamos a ver, cuando en este caso el rey Yuan de Qi, un soberano de uno de los estados del periodo de reinos combatientes en el que vive Mencio, lo toma, se lo entrevista a Mencio y le pregunta, dice, ¿no ocurrió acaso que Tang, este fundador de la dinastía Shang, desterró a Qi, y que Wu aniquiló a Zhou, ¿no? Ahí tenemos, Wu es el fundador de la dinastía Zhou, y Zhou es el último soberano, Wu Din que les mencionaba antes, de la dinastía Shang, ¿no? Y Mencio dice, sí, estas cosas están en los documentos históricos. Dice, ¿está bien acaso que un súbdito o que un vasallo mate a su soberano, cometa un regicidio? Y Mencio le responde, bueno, a quien viola los principios de benevolencia se lo llama ladrón, a quien viola los principios de rectitud se lo llama mutilador. Acá estoy tomando una de tantas posibles traducciones de los conceptos que está usando Mencio. Dice, yo escuché acerca de la ejecución de un malhechor llamado Zhou, ¿sí? Perdón, ¿no? Aquí. Y encima, acá es importante porque el término que usa es true, que es una ejecución, ¿no? Si uno dice asesinato, suena que la culpa está del lado del que mata. Si uno dice una ejecución, un ajusticiamiento, ¿no? Es decir, es una muerte que está provocada con justicia, ¿no? Y acá true que aparece en esta parte del texto es justamente, dice, ¿no? Yo escuché que se ajustició a este tirano Zhou y no que se hubiese asesinado a un soberano, ¿no? O que se hubiese cometido un regicidio. Entonces, en el caso de Mencio, es decir, la justificación, es decir, la posibilidad de acabar con un soberano que no se demuestra virtuoso, llega al punto de matarlo, y ese darle muerte no es en sí una instancia de transgresión del orden político, sino una rectificación del orden político, ¿no? Y esto se vincula con este discurso que le decía antes del mandato del cielo, ¿no? Es decir, es una de las nociones centrales que va a figurar en el discurso político de China preimperial, imperial temprana, imperial media y tardía, que tiene que ver con la forma en que la dinastía Zhou justifica o elabora discursos legitimantes de lo que fue su conquista de la dinastía Shang, de la dinastía precedente. Como les decía antes, no se ensalza en los documentos de la época la capacidad marcial o la, digamos,
la habilidad en el campo de batalla de los dirigentes de Zhou, sino que lo que se ensalza es que ellos ganaron, ¿no? Los corazones del pueblo, lograron convencer a la gente de que eran, ¿no? Es decir, la gran, de alguna manera, la casa que tenía la virtud que Yang había perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra vez, la cuestión esta de De, de Li, de Ren, aparece en estos discursos políticos más allá de cualquier idea de capacidad militar. El mandato del cielo aparece, digamos, entre otros, en el libro de las Odas, en el clásico de los poemas, se van a encontrar distintas traducciones para esto, no por ahí explicitado, pero sí, digamos, de alguna manera ejemplificado, ¿no? En este cargo que le hacen a los descendientes de Zhou, le dicen, no, es decir, nunca traigas desgracia a tus antepasados, más bien cultiva tu virtud interna, y está el De, así para siempre estarás conectado con el mandato del cielo y gozaréis de grandes beneficios. Antes de que Yin, esta dinastía Yang, perdiera sus ejércitos, ¿sí? Estaba bien conectada con la deidad en lo alto. En Yin deberás ver como en un espejo que el alto mandato del cielo es difícil de mantener, ¿no? Es decir, esta idea central de que se gana y se pierde el mandato, y se pierde cuando la dinastía deja de ser virtuosa. Para el periodo de los reinos combatientes, sin embargo, es decir, ya desde la época de Confucio, que vive en ese periodo bisagra entre un momento de primaveras y otoños y el periodo de los reinos combatientes, ya vemos que empieza a aparecer esta preocupación porque los nobles hereditarios, ¿no? Los descendientes de esa casa Zhou que se habían ido esparciendo a lo largo del territorio, están empezando a sentirse con capacidad de disputar el poder a lo que era la corte central, es decir, la corte donde se había mantenido el linaje central de la dinastía Zhou, ¿sí? Y aquí aparece otra vez este mismo Zhu que habíamos visto antes de ajusticiar. ¿Dónde está? Aquí, está. Perdón, ya lo buscó. Bueno, perdón, aquí no aparece el Chu, aparece el Ya, que es las acciones punitivas, ¿no? Es decir, las acciones de castigo que llevaba adelante el soberano, cuando son ordenadas por el soberano, tanto los ritos, la música, las expediciones punitivas, es porque el reino está bien, ¿no? O sea, el reino está bien cuando el soberano es el que tiene a cargo todos estos elementos. Cuando los nobles hereditarios empiezan a tomarlo como prerrogativa propia y empiezan ellos mismos a levantarse en armas contra otros nobles hereditarios sin tener, ¿no? O sea, la aprobación, ¿no? del soberano, es porque el reino, el Tianxia está perdiendo ese Dao, ¿no? Es decir, esto que vemos aquí es ¿no? el Tianxia, o todo bajo el cielo, o el reino, ya se está quedando sin el Dao, ¿no? Es decir, eso es un poco la idea. La idea es que cuando el reino posee el Dao, el gobierno no reside en los grandes señores, solo en el soberano, y cuando el reino posee el Dao no hay disputas al interior del pueblo, ¿no? Es decir, esta idea central de que el gobierno se organiza de arriba hacia abajo. Aquí tenemos otra idea bastante parecida en Xunzi, en uno de los confucianos más tardíos, ¿no? Que también discute, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando muere un soberano y los descendientes no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Es decir, los que comparten de alguna manera tanto este prestigio, este estatus, es decir, otras partes de la aristocracia, no se ponen de acuerdo entre quién tiene que ser el sucesor. Dice, ahí empieza la disputa, ¿no? Es decir, dice, los nobles hereditarios van a empezar a tratar cada uno de controlar todo bajo el cielo, es decir, de controlar el reino. Dice, ahora, si entre estos nobles hereditarios aparece uno capaz de hacer brillar su virtud y acumular poder, no habrá nadie en todo el pueblo que no quiera tomarlo como su señor y modelo, ¿no? Es decir, esta idea, otra vez, de que no se trata de la fuerza bruta, no se trata de la capacidad militar, se trata de esta virtud que tiene que manifestarse, ¿no? Más si quedase algún estado violento, aislado y excesivo en sus conductas, él sería capaz de pacificarlo, ejecutando a su señor, y lo haría sin perjudicar al pueblo inocente, ¿no? Ejecutando al señor de este estado cruel como si castigase únicamente a una persona, ¿no? Es decir, aquí la acción punitiva trata de enfocarse nada más que en el rebelde, digamos, en el otro noble hereditario que está rebelado. Así podemos decir que ha logrado hacer uso apropiado de todo bajo el cielo, y aquel que logra hacer uso apropiado de todo bajo el cielo se lo llama rey, ¿no? Esa es un poco la idea que aparece en Xunzi de cómo
¿no? Es decir, de los nobles hereditarios, porque él vivía en el periodo este de conflicto de reinos combatientes, dice, bueno, de aquí alguien va a salir que sea el rey. Quizás, digamos, hubiese sido, o no hubiese estado muy en desacuerdo con lo que es la, no sé, la unificación por Qin Shi Huangdi, cuando uno piensa, dice, bueno, de los nobles hereditarios o de los nobles territoriales, el más exitoso de ellos, el que logra imponer su voluntad, castigar a todos los demás, es justamente este, y él es el que se hace, no rey, sino emperador, ¿no? Algunas reflexiones finales ya para terminar, ¿no? Es decir, en este uso de citas, y ahora voy a explicar también un poco antes de cerrar por qué la presentación se fundamenta principalmente en extractos, ¿no?, de estos textos, vemos que los reyes, los nobles y los sabios constituyen figuras que permiten ejemplificar estos valores políticos fundamentales en el confucianismo temprano. La idea de trabajar directamente con estos textos de fuente o con estos textos originales tiene que ver con el estado en el que está hoy en día esta investigación. Yo antes de presentarme debería haber dicho como está, como parte de un proyecto que es preliminar. La idea es tratar de encontrar, ¿no?, en este primer paso, de recabar a partir de estos conceptos clave la masa, la totalidad de instancias donde aparecen estos conceptos, ver en qué medida, digamos, están haciendo algún tipo de planteo relevante para un discurso político, en qué medida a veces aparecen sin mucha relación a este discurso, pero lo que traté de hacer con eso es presentarle también a la audiencia una serie de escritos, digamos, traducidos, pero de la fuente, ¿no? Y siempre enfatizando esta cuestión de que las traducciones son necesariamente inexactas, necesariamente cambiantes, ¿no? O sea, no hay una única forma de traducir. Cualquiera de estos párrafos podría haber sido traducido al castellano de diferente manera, ¿no? Pero vemos que tanto en Analectas como en Mencio, en Junzi, la centralidad de los soberanos no es absoluta, no es indisputada, tiene, digamos, esta serie de elementos que la condicionan, es contextual, ¿no? Es decir, depende mucho de la circunstancia en la que se halla el reino. Ahí no hablamos mucho, pero por ejemplo la actuación del duque Zhou como regente permite ver que había alternativas de gobierno virtuosas, ¿no? Es decir, el cómo se construye la figura del duque de Zhou en el confucianismo temprano permite ver que no necesariamente tiene que haber un rey que sea hijo del soberano, ¿no? Es decir, para marcar un buen orden político, ¿no? Es decir, hay regencias, hay consejerías, los consejeros incluso a veces pueden tratar, bueno, esto no lo mencionamos, pero Yin, que es uno de los que se menciona ahí, es decir, queda como regente en un momento de un rey de Taishan, que aparece en el libro de los documentos, donde un joven rey que es bastante disoluto tiene que ser puesto en regla, una especie de arresto domiciliario, y el ministro se toma para sí, no es decir, la prerrogativa de poner al heredero al trono en una especie de arresto domiciliario hasta que modifica su conducta y dice, bueno, ahora sí estás listo para asumir la responsabilidad que te toca. Porque el cargo político, es decir, se considera eso, se considera un cargo, una carga, una responsabilidad, ¿no? Es decir, entonces todos los modelos estos, todos los soberanos virtuosos, de alguna manera ejercieron el poder en servicio, ¿no? Es decir, en el discurso político, en este ideal de discurso político que tenemos en el confucianismo, en beneficio del pueblo, ¿no? Es decir, soportando, llevando adelante una serie de responsabilidades que no le correspondían a otros. Pero lo hacían, como digo, gracias a estos vínculos familiares que les permitían gobernar un territorio extenso y gracias a esta participación de ministros y consejeros sabios en la corte. Muchas gracias. La idea era tener, digamos, debate o preguntas o cosas, como digo, como es una etapa un tanto inicial de esta parte de la investigación, cualquier punto que les parezca que no queda claro, que queda un poco, que sería necesario ampliar o reformular, o ideas. Sobre todo me interesa los que no son tampoco especialistas en estudios de China, por decir, bueno, ¿no? Es decir, ¿cómo explicarías mejor tal o cual aspecto? Me interesa para tener elementos para, al momento de ya trabajar, ¿no? Es decir, con esto que sería una especie de capítulo introductorio en el proyecto del libro, y los que sí son expertos, lo que quieran, es decir, traducción, opciones ¿no? Es decir, de interpretación de texto, referencias de otros textos o de otras bibliografías que les parezca importante sumar. Es decir, ahí abrimos el piso a comentarios, críticas. Sí, profesora.
A mí siempre me ha fascinado el concepto del mandato del cielo. Sí. Porque si lo comparamos a lo que pasaba en otras partes del mundo, es un concepto que te da la posibilidad de justificar un cambio de gobierno sin hacer sin que eso sea un acontecimiento necesariamente sangriento y traumático. A los reyes en Europa se les cortaba la cabeza, tenían el mandato por gracia divina, y la gracia pues no se puede transferir. Entonces, claro, que está siempre matizado todo eso. Sí, cuando un soberano tenía poder, le valía el mandato del cielo, y cuando perdía el poder de alguna manera y había facciones contrarias, órale, entonces se invocaba el mandato del cielo. Pero de todas maneras me parece que es un concepto que vale la pena insistir sobre él como algo muy particular de China y que fascinó además a los europeos, como bien nos podría decir José Antonio durante la ilustración y a todos los filósofos que veían allá un ejemplo de así puede ser reemplazado un soberano, o un soberano se tiene que decir cuidado, puede ser reemplazado. Entonces, te digo, eso yo creo que deberían enfatizarlo mucho, esa cosa. No, y es fascinante, y hay dos cosas. Es decir, están estas experiencias históricas donde el mandato del cielo sirve como para legitimar a posteriori lo que había sido una conquista militar, una conquista, digamos, violenta. Y hay otros casos donde, por ejemplo, estoy pensando aquí en lo que es la transición de Han al estado de Wei. Es decir, donde es mucho, digamos, no es violenta la transición, sino lo que se hace, es decir, hay obviamente una violencia implícita, pero hay un registro, digamos, de intercambio epistolar entre el último soberano de Han, que no es nefasto, no es un personaje ni digamos, abusivo con el pueblo, ni degenerado con las mujeres. Es un buen gobernante, pero su casa perdió la fuerza, ¿no? Sí, es decir, vivió toda su vida bajo, ¿no? Es decir, había estado, bueno, eso sí también, ¿no? Es decir, en qué medida ser inútil es parte de perder el mandato del cielo, ¿no? Uno lo pierde o por malvado o por inútil, ¿no? Pero en este caso, Xian, que es el último emperador de la dinastía Han, que había vivido de alguna manera en arresto domiciliario casi toda su vida, desde niño lo hacen emperador y está bajo, digamos, bajo el control, digamos, de Cao Cao por toda su vida, hasta que Cao Pi, el sucesor de Cao Cao, le dice, hay una orquestación de alguna manera de la transferencia del mandato, donde se empiezan a enviar cartas y uno dice, yo siento que el poder de la casa Han, el dedo de la casa Han está declinando y veo que en Wei surge, ¿no? Es decir, esta gran potencia, entonces deberíamos transferir. Y entonces el otro dice, no, de ninguna manera la casa de Han ha sido gobernando por 400 años y ha sido un baluarte del buen gobierno y han tenido todos estos, ¿no? Es decir, grandes soberanos, y cómo me atrevería yo, un súbdito de Han, a pensar en tomar el poder. No, de ninguna manera, le contesta el otro, sí, es obvio que no. Es decir, entonces ese mandato del cielo, que ahí no implica esta violencia, sino que es simplemente pensar, ¿no? que el cielo y las manifestaciones del cielo, que ahí están dando cuenta de que hay una transferencia, ¿no? de ese poder político de un gobernante bueno pero ya sin potencia, a un gobernante bueno y con potencia, ¿no? Ese conteo. Y ahí lo que sea que es muy interesante, que es parte de lo que trabajo en mi disertación doctoral, es que cuando se da esto, es decir, al soberano de Han no se lo asesina, no se lo destierra, se le da un buen lote de tierra para que mantenga los sacrificios ancestrales a la dinastía Han, mantiene el color de la ropa de la dinastía Han, no tiene que hacer el koutou cuando pasa Cao Pi, el emperador Wen de la dinastía Wei. Está por arriba de todos los nobles hereditarios de la casa de Wei, o sea, le ponen un ranking, digamos, apenas medio bajo el soberano, es decir, ¿no? Y de ahí para abajo los príncipes y todo lo demás. O sea, le dan una serie de beneficios a este soberano con
digamos, entendiendo que igual el mandato del cielo había cambiado de casa, ¿no? Es decir, entonces eso también es interesante y eso se replica en otras dinastías. Es decir, de hecho, bueno, ya había pasado con Yang. Una parte de Yang, es decir, si bien el rey Zhou es el que es ejecutado, eso que decíamos antes que veíamos en Yun, ¿no? Es decir, es como si se castigase a un solo hombre, ¿no? La idea es castigar al soberano o al noble rebelde, pero no al pueblo, ¿no? Es decir, entonces lo que se hace en esos casos, es decir, aparte de los nobles de la dinastía Yang, les ofrecen, ¿no?, en el estado de Lu, seguir con un espacio, es decir, con un territorio donde ellos podían mantener los cultos ancestrales y de esa manera armonizar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Al poco tiempo hay una revuelta y ya el duque de Zhou, que mencionaba antes, Zhou Gong, tiene que enfrentarse a ellos y ahí, bueno, se achica un poco, pero la idea esa de lograr una transición de alguna manera donde lo que se castiga es al soberano que ya no es virtuoso, es parte de ese discurso de mandato del cielo y es central. Explicar, eso se hizo por tal razón. Claro. Nada de por me da la gana. Claro, o porque soy más fuerte, ¿no? Legitimarse. Claro, sí. Sí, Amaury. Sí, no, dándole continuidad a esto, que me llama mucho la atención, yo soy de Japón, yo soy del otro lado del mar. Que unos dicen de China y otros dicen de Japón, pero bueno. De isla en isla. En Japón no sucedió así, es decir, en los procesos, en la época en que comienza a formarse el primer estado centralizado, lo que parece la casa de Yamato, siglo IV, siglo V, y que se comienza a adoptar el modelo chino, la idea de soberano virtuoso, el mandato del cielo también se adopta, pero se desecha completamente la posibilidad de poner al soberano virtuoso. En el caso particular de la casa imperial o de la casa de Yamato, pues bueno, la justificación es que pues, es un dios viviente, es descendiente de Amaterasu. Pero después, en la época Tokugawa, ya en el siglo XVII, que el neoconfucianismo, ustedes los chinos me van a rectificar, o algo así, que entra con fuerza a Japón, esta idea vuelve a entrar, pero allá no hacia la casa imperial, sino hacia el shogunato, hacia el gobierno militar. Igual se adopta la idea del mandato del cielo y del soberano virtuoso, sin embargo, otra vez, la posibilidad de poner también queda totalmente fuera. Y era muy interesante porque a lo largo de la historia la casa Tokugawa era es decir, estuvo siempre muy interesada en controlar a nivel, es la época donde hay un boom de la industria editorial. Ajá. Y estuvieron muy interesados en controlar qué era lo que se publicaba. Y lo que se publicaba que de alguna manera pudiera afectar la imagen de esa sociedad controlada por un soberano virtuoso, se censuraba. No siempre era exitoso, pero sí se censuraba. Entonces, por ese lado, es muy interesante porque la misma idea se toma, pero en un sentido totalmente diferente, ¿no? Sí. Vamos, dale. Y ahí después lo sigo con Amaury. Felicitarte, qué linda exposición, ¿no? Gracias, José. La cantidad de materiales que te han tocado leer y la referencia que tienes, muy buena también, ¿no? A mí me llama mucho la atención en Vencio el tema del tiranicidio. Sí, eso es muy bueno. Increíble, me encantó cómo trataste esto, que fue algo que se trató de rescatar en la Revolución Burguesa de 1911 con estos señores como Sun Yat-sen, que fueron ser a Occidente, vinieron con estas ideas. Y como no le podían dar una idea al estilo de la escuela de Escocia, empezaron a hablar de Menzies. Y finalmente no tuvieron mucho éxito, pero sí llama mucho la atención como Menzies hace tiempo plantea esta idea muy revolucionaria para su tiempo. Me encantó como tú también la trataste. Hay que deponer al gobernante que no cumpla con el mandato del cielo y se puede ejecutar y no es considerado un delito. Así inmenso, increíble. Está en el libro de Historia de la Filosofía que escriben los profesores de la Universidad de BC, una rectificación que hicieron a los libros de Feñolán. Valdría la pena, yo voy a ver si tengo el punto. Si está, me encantaría tenerlo. Tengo una cantidad de compromisos. Sí, sí, pero sí me gustaría ese material. Pero me encanta. Otro tema que sí te recomendaría tratar sería la distribución de la tierra que propone Mencio en su planteamiento político. Al Xinjiang. Sí. El carácter de pozo, si tú escribes el carácter de pozo, está dividido en 9 cuadrículas. De las 9 cuadrículas es interesante, como Mencio dice que hay 8 cuadrículas privadas y una cuadrícula pública. Y ahora cuando yo digo estos señores del socialismo del siglo XXI, yo los quiero matar, ¿no? Satanizan el tema de lo privado, ¿no? Y de la propiedad privada, ¿por qué no decirlo también?
sí me gustaría, si tú crees y lo consideras pertinente, trabajar este tema, teniendo en cuenta que China, el 80% de la población china, buscando un sentido focal esta idea, el 80% de la población china son agrícola. Hablo del campo, del sector. Sí, y te queda un 20% más o menos que son de esta gran ciudad. Además, con un planteamiento desde el punto de vista interesante, ¿no? Es decir, cómo se distribuye la tierra y las obligaciones que tienen estas 8 cuadrículas, también como una especie de impuesto pequeño que pagan al sector público para los más necesitados, en este caso los ancianos y los niños que no tienen medio de subsistencia. Es decir, eso no, y el concepto de lo público, que también es central, sí. Ahora lo vamos a discutir un poco. Retomo lo que decía Mauri, que me interesa, y después vamos con lo tuyo, José. Cuando yo te comenté, ¿no? En General Sarmiento hay una materia que es básicamente Historia de Asia, lo cual es muy pretencioso, como le dije a más de uno, el título de dar en un semestre Historia de Asia no se puede. Hacemos un poco de China, es decir, con un eje en China fuerte, un poco la influencia en Japón y Corea y los intercambios y las influencias recíprocas. Y una cosa que enfatizo es eso, es decir, la continuidad de Yamato como discurso de gobierno en Japón, por esta cuestión de que es decir, han tenido broncas entre emperadores, la corte del norte y del sur, y que yo, pero era un Yamato, es decir, era alguien que descendía de Amaterasu, como decía, ¿no? Y eso es cierto, negaba la posibilidad de que el hijo del cielo pudiese venir de cualquier familia, ¿no? Es decir, el hijo del cielo, es decir, obviamente en Tokugawa se termina de consolidar una estructura mucho más cerrada de grupos sociales. En China eso idealmente estaba abierto a todos, sobre todo a partir de la dinastía Song, cuando se establece, ¿no? El sistema de exámenes en un sentido más amplio y más regulado y más, ¿cómo se llama esto?, permanente, de carácter permanente, es decir, todo lo que es la vida vinculada al sistema de exámenes, idealmente habría la posibilidad incluso a ese esforzado, ¿no? Es decir, jovencito en el campo que leía con la luz de la vela y que se acordaba de los clásicos y que luego iba a rendir y terminaba siendo un magistrado, ¿no? Eso en Tokugawa ya no está, porque si naciste campesino sos campesino, si naciste samurái sos samurái, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencias siempre es interesante marcarlas. ¿Por qué? Porque se habla mucho de esto, como vos decías, porque a Japón llega la influencia del confucianismo primero y luego del neoconfucianismo. Bueno, pero Japón, o la élite japonesa gobernante, toma lo que le gusta de esa influencia y la transforma, la relabora según las condiciones locales, ¿no? Es decir, es una adopción, pero es como una adaptación siempre. Entonces esos discursos aparecen, pero aparecen reformulados y transformados en algo que tiene sentido para la élite gobernante de Japón. Y sí me interesó, que eso no sabía, es decir, la cuestión esta de controlar mucho las publicaciones. Hay paralelos en China, es decir, sobre todo a partir de la dinastía Qing, uno se acuerda que hay toda una cuestión en un primer momento de que todo lo que podría llegar a ser un insulto para los manchúes, ¿no? Es decir, debía ser inmediatamente sacado de circulación. Ya a partir de Song tenemos una gran industria de imprenta en China. Cuando digo dinastía Song hablo más o menos del siglo X, segunda mitad del siglo X al siglo XIII de nuestra era. Entonces tenemos una gran industria editorial que ya estaba, digamos, dedicándose a publicar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Es decir, de literatura de entretenimiento, manualitos para los exámenes, ¿no? Es decir, distintas obras de teatro, es decir, todo quedaba impreso, es decir, entonces, pero no estaba al tanto de esta cuestión de y ya luego me platicarás un poquito más, porque sí me interesa los mecanismos de control, sobre todo, porque como me interesa la parte administrativa, me interesa la parte de los mecanismos de control. Luego, con respecto a lo que decía José, no sabía que Sun Chung-yang había tomado a Mencio así para decir, bueno, volvamos a esta idea de tirar el cielo, porque la dinastía Qing ya no es legítima o ya perdió el mandato, no sé cómo lo formuló, tendría que buscar algún documento, digamos, de la época, del principio del siglo XX, donde se encuentre, ¿no? Sun Yat-sen, esta gran figura, este gran revolucionario, el fundador de la República China, es decir, hablando o tomando, citando, ¿no? Por eso yo decía, las ideas confucianas tienen vigencia aún después del sistema imperial, ¿no? Es decir, se reformulan, y por eso arrancaba con eso. Es decir, algunos de estos conceptos, muchos de ellos no se asocian exclusivamente con la idea confuciana, es decir, o con la escuela confuciana, es decir, muchos de estos conceptos aparecen, ¿no? En otras formas de elaborar lo político, de pensar lo político, en los textos de China clásica, en los textos de China imperial,
pero bueno, esa cuestión sí me interesó. Y lo otro que mencionabas, sí, sería bueno tener algo donde se establezca un poco el uso de la tierra sobre lo que tiene que ver con los campesinos. A mí me interesaba más en este proyecto, a ver si lo tengo aquí, por ahí, esta la salteé, pero mira, justo viene al caso, ¿no? Me interesaba más pensar la tierra o la administración territorial como estos grandes territorios que son asignados a nobles hereditarios, que son asignados a magistrados que responden directamente a la Corte Central, ¿no? Es decir, un poco el eje de mi trabajo de disertación doctoral tiene que ver con la disputa entre este sistema de Fengtian, digamos, el periodo Zhou clásico, y el sistema de Junxian de Fengtian, en lo que a veces se traduce como feudalismo, que es una traducción ahí sí pésima, terrible, pero bueno, sobrevivió mucho tiempo, es decir, hay muchos escritos que usan feudalismo para hablar de Fengtian, con todos los problemas que eso trae, y Junxian es este sistema de prefecturas y comandancias, prefecturas y circuitos que tiene que ver con un fraccionamiento del espacio territorial en circunscripciones administrativas gobernadas directamente por un magistrado que viene de afuera, es decir, que viene de la Corte Central, que no es local de ese lugar donde está gobernando, que va a estar ahí un tiempo y luego se va a tener que ir a otro, ¿sí? Que va a ser evaluado en su función periódicamente, ¿no? Es decir, todas esas cosas que están vinculadas a este sistema. Pero la parte de, digamos, es cierto que otro de los temas bien trabajados sobre Mencio, una de las cosas que más llaman la atención sobre Mencio, aparte del regicidio, es esta cuestión de cómo se distribuye la tierra, ¿no? Este ideal de distribución equitativa de la tierra, eso es otra forma de traducirlo a veces. No es lo que yo más trabajo, pero sí me interesa rescatar de lo que vos decías, este concepto de Gong, que puede ser lo público, lo que hace al bien público, lo que muchas veces yo pone así, que es lo egoísta, lo que es para mí solo, lo privado, ¿no? Es decir, y ahí, obviamente, desde una cuestión valorativa no es neutro, es decir, lo Gong en el discurso político de China tradicional es bueno, es decir, lo si no tanto, ¿no? Es decir, no donde alguien puede pensar en otras categorías de pensamiento, en otras líneas más de la modernidad, es decir, tenemos esta cuestión de que, no sé, de que el bien privado lleva, ¿no? Es decir, o la persecución de los intereses privados pueden llevar al bien público. En el caso de China, es decir, la cuestión de que la preocupación tiene que ser por lo público aparece muy fuerte. En esa instancia que vos decís, está radicada en esta cuestión de la distribución de la tierra, digamos, para la labranza. En este tiene que ver con un soberano que no acumula para sí mismo todo el control de la tierra, y entonces eso es una crítica al sistema Junxian. Y dice, ¿no? Es decir, los grandes soberanos de la antigüedad compartían, Gong, el otro Gong, el de, ¿no? Es decir, Gong, compartían Tianxia, es decir, compartían todo bajo el cielo, ¿no? Y eso era el modelo de la antigüedad. Entonces ahí tenemos un poco una crítica al modelo de la centralización de China en adelante, a partir de este concepto de Gong y el otro Gong también, es decir, los dos. Perdón, vamos ahí luego con... sí, bueno, hablo, sí, yo hablo como politólogo y me encanta. Entonces me ciño mucho a tu PowerPoint, dada mi ignorancia, me ciño mucho a tu PowerPoint. A ver, es que hay una equivalencia, no es una equivalencia, hay una especie de clasificación del principio de tu PowerPoint que no es, que me parece que no se mantiene hasta el final. Y sin embargo, por la manera en que tú lo presentaste, parecería que así se mantiene. La primera parte es reyes sabios, consejeros y nobles. Así es la segunda o tercera, no importa en realidad. Y en cambio al final ya son reyes a secas, nobles y sabios a secas. Y me pareció por tu exposición que hay un traslape bastante, sobre todo entre reyes y consejeros, los que salen más mal parados en tu PowerPoint, me estoy limitando, sí. son claramente los nobles. Ajá. Entonces no me sorprende que reyes sabios se hayan convertido en reyes y que los consejeros se hayan convertido en sabios. No me sorprende mucho porque son los dos que salen mejor parados de tu PowerPoint. Los nobles salen bastante mal parados de tu PowerPoint. Esa es una cuestión. La otra es, evidentemente, el autor que a mí inmediatamente me saltó, como te podrás imaginar y como seguramente te lo han dicho 1.000.000 de veces, es el Príncipe Maquiavelo. Varias de las cosas que aparecieron aquí. Ahora, tú hablaste de una especie de tensión entre meritocracia y principio hereditario. Y sí. yo no sé cuántas son las menciones de Mencio a esta cuestión.
Pero hombre, hablar de una tensión con base, si es una o dos, vamos a decirlo, no lo sé. Si en todo el confucianismo temprano hay una o dos menciones a esta cuestión, eso no significa una tensión entre meritocracia y principio hereditario. Yo tendría cuidado con eso. Insisto, a lo mejor resulta que es un tema constante para Mencio y entonces retiro lo dicho. Si no es un tema constante para Mencio, con base en una o dos menciones, hablar de tensión entre meritocracia y principio hereditario a lo largo de todo el confucianismo temprano, pues habría que por lo menos matizarlo, pues, ¿no? Y la última cuestión, que es la cuestión con la que termina tu PowerPoint y con la que terminaste tu presentación, que es este énfasis que haces en la posibilidad de mantener el orden político legítimo, ¿no? Y que de alguna manera, no es que todo se valga para mantener ese orden político legítimo, pero incluso se puede considerar el tiranicidio, ¿no? Incluso, y otras opciones, digamos, con tal de este fin último. Y es pues perfectamente equivalente con todas las salvedades que seguramente tú tendrás en mente, pero que yo no puedo tener, con el mantener el ostato de Maquiavelo. Con ese fin, si ese es el fin, se permiten una infinidad de cosas, porque este fin es tan importante y termina teniendo tantas repercusiones sobre absolutamente todo, incluyendo por supuesto la vida del pueblo, de cada uno de los miembros del pueblo o de los súbditos si quieres, que entonces pues es con diferencia lo que hay que privilegiar por encima de cualquier otra cosa. Puedo responder eso y luego, porque hay mucho acá para comentar. Sí, quizás la distribución de diapositivas en el PowerPoint puede haber sido un poco confusa, es decir, es algo que siempre uno va cambiando de orden y dice, bueno, pero si esto está antes en las analectas, pero luego se repite en Mencio, ¿qué hago? ¿Hago un orden? No, es decir, por texto, por temática, por personaje histórico, ¿no? O sea, a veces entiendo que por ahí el PowerPoint necesita más trabajo y que haya sido un poco confuso en ese sentido, así que te lo agradezco porque vale la pena trabajar ese aspecto también en una presentación. Con respecto a que los nobles salen mal parados, es cierto, en algunos casos aparecen mal, pero por ejemplo en la última cita de Junce que yo mostraba, es decir, de los nobles hereditarios puede salir uno que sea lo suficientemente bueno como para, ¿no? Es decir, mostrar que está mejor que todos los demás, que inmediatamente, como él es bueno, los otros, los que no se le rinden, pasan a ser malvados y entonces castigarlos está bien, y entonces finalmente el hecho de que logra hacer eso y lo transforma en Wang, ¿no? Es decir, lo pasa de Zhuhou, que es este término en chino para decir noble hereditario o señor territorial, son otras de las traducciones, y pasa a ser Wang, que es rey, ¿no? Es decir, es lo que traducimos como rey, por el más aproximado. Entonces, hay otros ejemplos, está este Juan de Qi, que yo les mencionaba antes, que es este gran también señor territorial o noble hereditario, que logra, ¿no? Es decir, gracias a la ayuda de este Guan Zhong, de este gran ministro, ordenar, ¿no? Es decir, y conseguir que todo funcione relativamente bien cuando venían de ciclos de guerras intestinas o de guerras entre estados bastante frecuentes, ¿no? Dice, bueno, durante el periodo de Juan de Qi por lo menos estuvo todo bastante tranquilo, ¿no? Entonces es otro noble hereditario por ahí. Obviamente, para una presentación como esta, si me tuviese que detener en la historia de cada uno de estos personajes, no saldríamos hasta la noche de aquí, ¿no? Pero sí es cierto que, a ver, la transición de reyes sabios a solo reyes, a veces es porque en el texto figura en chino, ¿no? Es decir, la idea de rey y de sabio, a veces figura como hombres sabios y luego te mencionan los que sabemos que fueron reyes, entonces es como un poco complicado ahí decidir cuándo usar rey sabio y cuándo usar solamente sabio, ¿no? Pero si está hablando de estos tres soberanos ejemplares que yo mencionaba, muchas veces lo dejo como el rey sabio de la antigüedad o los tres soberanos sabios de la antigüedad, porque también es un poco una etiqueta que quedó en la sinología y ya enseguida se sabe de qué se está hablando. El otro noble hereditario que yo decía que bueno, también es un noble de muy alto rango, es este duque de Zhou, que es el hermano, digamos, que aquí por ahí no analicé tantas instancias, pero es una figura también central que es el que logra
mantener el buen orden contra otros señores hereditarios, es decir, parte de su familia, incluso sus primos, está peleando con sus primos, y sus hermanos incluso, pero logra, digamos, pacificar, ¿no? y mantener el buen orden. Sí me interesa, esto lo hice un poco rápido para llegar a la parte más central de tu comentario. La cuestión de la meritocracia del principio hereditario no es solo en Mencio, es decir, digamos, desde el canon de Yao, esto que les mencionaba, de hasta dónde, es decir, esta instancia donde el rey dice, bueno, ¿quién me puede suceder? Y dicen, bueno, ¿por qué no tu hijo? Dice, no, mi hijo no es lo suficientemente bueno, ¿no? Y pasa luego a decidir por este hombre, digamos, de bien de abajo. Eso se va a mantener tanto durante el periodo, digamos, anterior al desarrollo pleno del sistema de exámenes, de esto que estábamos hablando antes, en el siglo X en adelante, como una gran tensión entre qué justifica o qué legitima el acceso a los cargos de Estado, ¿no? Es decir, si es el pedigrí, es decir, esto se va a ver sobre todo en lo que se llama la parte del imperio aristocrático, del siglo III hasta el siglo IX, donde hay una serie de debates sobre si es el pertenecer a una de estas grandes familias fundadoras del Estado lo que hace que uno, digamos, merezca tener un cargo en el esquema de gobierno, en la estructura de gobierno, o si es el demostrar algún tipo de talento o habilidad, o incluso, como es en la dinastía Han, se usa mucho, es decir, la cuestión de demostrar que uno es una persona virtuosa, ¿no? Alguien que cuida a su madre, alguien que, digamos, le da de comer a un vagabundo que está ahí en la calle y se ocupa de él, o alguien que está con una enfermedad, un viejito que está con una enfermedad, uno va y le lleva cosas, por más que no sea de la familia, enseguida le gana a uno, ¿no? Es decir, una especie de prestigio social que se traduce en la posibilidad de acceder a un cargo político, porque luego, digamos, se reconoce eso y dicen, bueno, ¿a quién tienen aquí en esta aldea que sea lo suficientemente virtuoso como para que empiece a trabajar, ¿no? Es decir, en los rangos del Estado? Bueno, a tal, ¿no? Que es un hombre muy filial. Filial es otro concepto que hoy no lo trabajé, pero es central en la estructura de pensamiento del confucianismo clásico y posterior también, es decir, ser filial, que es ser buen hijo, ser respetuoso con los adultos, con los mayores, no sé qué, ser un buen discípulo, todo eso es parte de este concepto de filialidad, pero sí se va a estar chocando muchas veces a lo largo de la historia de la filosofía política y de los documentos que tenemos de administración de China sobre en qué medida hay que mantener este núcleo duro, digamos, de grandes familias que están asociadas al poder, porque de última el Estado les corresponde, o se lo ganaron por derecho porque sus abuelos fueron fundadores de ese Estado, y en qué medida la administración, es decir, más allá del soberano, que sí queda como un cargo hereditario, digamos, desde Zhou en adelante, es decir, si quieren desde Yang en adelante, los documentos históricos, en qué medida digamos, ese principio de herencia, que no está tan disputado al nivel del pináculo del poder político, del príncipe, si quieren, del soberano, sí se disputa a nivel de la administración del Estado, ¿sí? De todo lo demás, desde primer ministro para abajo, todos los demás está, ¿viste? Yo tengo que ser primer ministro porque mi padre fue primer ministro, mi abuelo fue primer ministro. Bueno, pero aquí lo tenemos a Tito, que es brillante y está mucho más preparado que tú para ser primer ministro, y es hijo de alguien que vende taquitos de canasta, es decir, y entonces ahí es un poco donde se da este choque, ¿no? Es decir, pero lo interesante es que en el discurso político de China eso está habilitado como una posibilidad, ¿no? Obviamente es un ideal y no se cumple las menos de las veces, pero aparece, así, a diferencia otra vez aquí para hacer la comparación con Japón o incluso con Corea, donde el sistema de grado de huesos y que marcaba como una serie de, dentro de tu estamento vas a poder subir hasta aquí, ¿no? Es decir, esfuérzate por salir de aquí para aquí y todo bien, pero nunca vas a llegar al que sigue, ¿no? Nunca vas a llegar al nivel B, si naciste de nivel C, ¿no? Es decir, así sucesivamente. Y ahora sí me interesa la comparación con el príncipe, porque siempre es muy valioso eso, ¿no? Es decir, el pensamiento comparativo. Esta idea sobre todo de que todo es válido para mantener el Estado, ¿no? Es decir, en qué medida o qué cosas son válidas o qué cosas son posibles, digamos, de hacer o cuáles son. En el caso, por ejemplo, de Mencio hay una frase que dice, ¿no? Es decir, le preguntan qué componentes tiene el gobierno. Dice, bueno, los ejércitos, los altares del grano y el suelo, que a veces es esto, como pongo ahí, una forma de referirse al Estado, pero el Estado como entramado político, es decir, como de estructura administrativa, y luego la confianza del pueblo, dice, ¿no? Es decir,
Y dice, bueno, si tenés que prescindir de uno, ¿de cuál prescindís primero? Dice, bueno, prescindo primero de los ejércitos, ¿no? Dice, los ejércitos es lo primero en irse. Y segundo, dice, y lo segundo sería toda esta estructura administrativa, es decir, que se representa y ahí es contextual, ¿no? Es decir, esto que ahí ven, estos dos caracteres que aparecen acá, que son como los altares del grano y de la tierra, es una forma de referirse al núcleo duro del Estado, ¿no? Es decir, de lo que hace al Estado. Dice, saquemos eso porque nadie puede sostenerse sin la confianza del pueblo, ¿no? Es decir, volvemos a esta idea de que el pueblo, esto tampoco lo desarrollé mucho, pero dice muchas veces la idea esta de cómo el cielo otorga el mandato, lo otorga a través del pueblo, dice Mencio, ¿no? Es decir, y cómo ve el cielo no ve, el cielo ve a través del pueblo y hace lo que, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos acostumbrados a asociar esta idea, ¿no? de que mantener el Estado como la ciudad fortificada. Aparte, Maquiavelo creo que está pensando más en esa estructura, ¿no? Es decir, del poder, ¿no? Es decir, basado en una, si no me equivoco, no en una ciudad castillo, en un espacio territorial circunscripto con un conflicto con otras, ¿no? Es decir, con un contexto donde hay un conflicto con otras ciudades parecidas, ¿no? Es decir, él no está pensando, obviamente, en el Estado-Nación Italia, ¿no? Es decir, él está pensando en un contexto mucho más acotado y en un contexto de conflicto con otras ciudades de igual valía o de igual capacidad militar. En China está esta idea de que el Tianxia, esto que aparecía así como todo bajo el cielo o el reino, a veces lo traduzco de una manera, a veces de otra, porque no me gusta ninguna de las dos, es decir, lo dejaría como Tianxia y ya, pero es el cielo y abajo, ¿no? Es decir, todo lo que está bajo el cielo, pero tampoco incluye una noción de mundo como lo conocemos hoy en día, porque hacía referencia bastante particular al mundo chino o al área gobernada por China. Entonces, en ese sentido, es decir, siempre lo comparativo saca eso, ¿no? Es decir, similitudes y diferencias, líneas de tensión y pensamiento. Sobre la meritocracia del principio hereditario, como digo, si querés después lo seguimos discutiendo porque me interesa que eso quede claro, porque es una de las tensiones centrales en el discurso político del confucianismo, y espero haber por lo menos sacado algunas líneas para seguir discutiendo esto de hasta dónde mantener el Estado es importante, digamos, en una tradición y en otra, y cómo se conceptualiza el Estado, qué es el Estado en una tradición y en otra. Sí, es un poco en continuación de este tema de la meritocracia. Y tú ves una diferencia, trabajas con tres veces, ¿no? Y entre la relación consejero, ministro, rey, que sale en Confucio en los Analectas, y respecto con Mencio, y si esto se refleja solo en el texto como teoría ideal de cambio de relación entre consejero y rey, entre los dos pensadores, o se refleja es un reflejo de la realidad de la época, de un cambio entre las dos épocas. Esta es la primera. Y el segundo, sobre este concepto, uno de los primeros que vimos, de este de D, como virtud, ¿no? Y que mencionaste este pasaje muy interesante que es el 2.1 de y porque hay muchas ahora hay muchas traducciones de este concepto que toman un poco la raíz antes de Confucio de este concepto, que es más como atracción, carisma. Sí, carisma sí, atracción no tanto. Atracción en el sentido de juntar cosas diferentes. Un poco se parece un poco al concepto de armonía también. Y este cita, ¿no? del Beijing, de la estrella polar, que tiene sentido cósmico también, refleja este poder de atracción de las estrellas, ¿no? Si ves. Sí, en ese último punto no sé en qué medida tenían un estudio tan claro de que realmente había una fuerza como de atracción de gravedad, digamos, que manejaba el orden cósmico, pero sí es interés, sí, al orden cósmico, es decir, porque eso por ahí no lo mencioné y está bueno a partir de esto para decir, bueno, hay toda una correspondencia
entre lo que pasa, digamos, o lo que se observa que pasa en el cosmos y en la Tierra, con la secuencia, digamos, incluso de las estaciones, no sé qué, con el orden político, ¿no? Es decir, muchas veces muchas de las cuestiones en el discurso clásico se van basando, ¿no? Es decir, en estas correspondencias entre lo que es lo cósmico y lo que es lo político en el plano humano. Con respecto a esta traducción como carisma, yo, bueno, cuando decía esta cosa de poder ejemplificador y eso, se puede usar el término carisma, no conocía el de atracción, pero siempre uno se acuerda, ¿no? También esa del del Junse, es como el viento. Confucio sale más claro. la virtud porque tiene virtud moral. Claro. Pero antes de Confucio esta moralidad no estaba tan clara en el concepto de virtud. Hay un colega y amigo que trabajó en su tesis doctoral la idea de, ¿cómo lo traducía? Wenda, es decir, el Wen de cultura, sí, y este de como en inglés ponía inspiringly beautiful, ¿no? Es decir, como que había una belleza AWE, inspiringly beautiful, que decía que estos soberanos en los textos pre-confucianos aparecían como, y en los registros, digamos, paleográficos de China antigua, y este Wen aparece muchas veces como alguien que está, que por su belleza, ¿cómo era? Carios, no me acuerdo el término que lo comparaba con el griego clásico, sí, era carios o algo así, ya me va a venir el término en griego, pero carios, ¿puede ser? Sí. Carios, oportunidad, no. No. Esto, como esta idea de que alguien que es hermoso, es decir, que aparece en los textos homéricos como alguien que es hermoso, es decir, que los héroes son ¿carios? ¿O cómo es? ¿Kairos? Ya me va a venir, digo, yo no lo trabajo, pero... Kalos, eso es. Kalos, que es, gracias, el lingüista, gracias, porque el tema es ese, ¿no? Es decir, como que los héroes son hermosos, ¿no? Es decir, los héroes, es decir, son físicamente atractivos, ¿no? Es decir, como que generan esta atracción. Entonces hay una lectura que hace este colega, se llama Uffe Bergeton, que está en North Carolina ahora, y que hablaba de esta cuestión, ¿no? De que el todo era también un ideal de masculinidad y de belleza, o de algo que atraía en ese sentido. Así que sí me viene bien la frase por ahí para sumarle una capa más ¿no? Es decir, de estas pátinas de traducción a un concepto tan elusivo. También ahí está eso. Yo decía, bueno, también el a veces lo traducía como arete, como esta virtud, ¿no? Es decir, potente, pero bueno, ahí es otra vez, ¿no? Es decir, el espacio de los estudios comparativos siempre es fructífero por eso, es decir, que nos muestra y que nos oculta cada una de estas traducciones. Con respecto a lo de contexto, es decir, hay dos cosas ahí para señalar. Una tiene que ver con que es cierto, es decir, el contexto del periodo en el que vive Confucio es distinto al periodo en el que vive Mencio, y en ese sentido la figura o la relación con los ministros seguramente cambió, ¿no? En esos casi 250 años que hay entre la producción textual, si se quiere, de las Analectas y la producción textual del Mencio. Pero aparte, lo otro que cambia es el modo de escribir, o el modo de dejar sentado estas ideas o estas problemáticas en la forma de un texto, porque digamos, conocemos decir, las Analectas, como decía, son casi aforismos, ¿no? De golpe aparece una cosa así muy colgada, ¿no? Y estas Analectas 2.1, y no sabemos realmente si la 2.2 estaba, digamos, preparada para hacer lo que venía inmediatamente después, ¿no? Hay todo un trabajo de edición y de compaginación que hacen posteriormente, mucho después de la muerte de Confucio, que bueno, ahí quedó, ¿no? Es decir, más o menos los títulos de los capítulos están puestos según los primeros dos caracteres de cada uno de las primeras Analectas que aparecen en cada capítulo, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí también de una exégesis que es bastante problemática. Ahora, el Mencio sí tenemos estas, ¿no? Es decir, estas extensas digamos, discusiones sobre una temática también basadas, ¿no? En esta idea de
¿no? Nuestro señor Mencio o el maestro Mencio tuvo una entrevista con el rey Yuan de Qi y le dijo tal cosa, o el rey le preguntó esto y él le contestó y él le dijo tal cosa. Es decir, en vez de tener ¿no? Hacer un aforismo así, tenemos todo una especie, con una teatralidad también muy distinta, ¿no? Es decir, con un ida y vuelta, con una forma de retórica mucho más compleja, mucho más avanzada. Entonces ahí también la relación del soberano con los ministros se desarrolla de otra manera también por el contexto. Es decir, tenemos algunas de las analectas que son Confucio en situación de corte, ¿no? Hablando con un soberano, con un príncipe, donde le dice tal cosa y un ida y vuelta, pero en general no son más de 2 o 3 intervenciones de cada uno, ¿no? En Mencio tenemos diálogos que llevan, digamos, en la traducción pueden ser hasta 5 páginas, ¿no? Con un ida y vuelta y con una elaboración textual mucho más profunda. Entonces, son las dos cosas. Sí cambió el contexto, pero aparte cambió la forma de escribir acerca de esas relaciones. Entonces tenemos otro tipo de documento, es decir, eso creo que es importante y gracias por mencionarlo. ¿Si querías otra cosa más? Sí, sí, José Antonio. Sí. Bueno, a mí me gustaría volver otra vez sobre la cuestión del mandato del cielo, que es fascinante. Y es verdad, yo lo iba a hacer antes de que hablara Mauri. Esa comparación entre China y Japón es muy interesante, porque aunque el sistema parece tan diferente, en el fondo se trata de la legitimación que da el cielo en ambos casos, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que de alguna forma en China se consiguió que el cielo podía cambiar de familia y en Japón no. Pero, es decir, es un hecho que las dinastías no son eternas en ningún sitio. Entonces siempre hay una familia que gobierna, puede poner a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, pero luego hay otra familia que se hace poderosa y cambia el poder. O sea, quiero decir, eso es algo muy natural que ocurre. Lo que pasa es que, claro, en Japón se inventaron, ok, yo vengo de Amaterasu y resulta que, aunque otra familia tome el poder real, no puede decir que su ancestro es Amaterasu. Entonces tienen que conservar ahí al emperador, al Tenno, casi como una figura ritual. Aunque el verdadero, finalmente el que tiene el poder es el shogun. Entonces, yo creo que el caso de Japón ayuda mucho a entender lo que pasó en China, que finalmente es también muy así, es también muy religioso, entre comillas, solo que el cielo puede cambiar, ¿no? Y eso se relaciona con algo que hablábamos, que también he hablado con Filippo, que hasta el momento todavía me causa conflicto, es el concepto del cielo en China, ¿no? El quién, hasta qué punto es personal o no, pero finalmente esa justificación del poder que viene de arriba, bueno, fíjate, es que es algo que también estuvo en Europa y estaba pensando yo ahora, cuando yo nací, en mi país, las monedas que había en mi país ponía Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Apa. La gracia de Dios. Caudillo, aparte, le hicieron shogun, no lo hicieron Wang. No lo hicieron Ten, no lo hicieron shogun. El caudillo, o sea, el shogun, y además por la gracia de Dios, o sea, increíble. Entonces, en el caso de China, yo entiendo muy bien que cuando ya pasaron unas cuantas dinastías, y después de Han, y después de las 6 dinastías, y Sui, Tang, y todo lo que quieras, ya estaba muy establecido eso de que, ok, el mandato del cielo puede cambiar el cielo puede cambiar de opinión. Pero lo que a mí me parece fascinante, y me gustaría que hablaras un poco más, que yo creo que es lo que más has estudiado, y que el otro día en la plática que diste explicaste un poco más de eso, es qué pasa en Zhou. ¿Qué pasa en Zhou? Que finalmente, bueno, pues Zhou sí se sienten como la dinastía después de Shang, pero no es casualidad que Zhou durara tantos cientos de años. Y entonces, ese poder, durante mucho tiempo, se tardó creo, en pensar, ok, el cielo puede cambiar de opinión.
Y entonces, quizá en los primeros siglos de Zhou no, pero luego ya nos situamos en el siglo VI, el V, el IV. Pues ahí había un emperador Zhou, había Sí, un soberano. que estaba ahí, Sí. pero con un... Yo me imagino, no sé, a lo mejor digo una barbaridad, pero el poder real estaba ya en otra gente, pero el emperador Zhou estaba casi en su pequeña capital como figura medio ritual, algo parecido a lo que en otras épocas estuvo el Tenno en Kioto, ¿no? Y entonces en ese sentido me gustaría la figura del Pa, que la has nombrado, Sí. ¿cómo la entenderíamos con toda esta conceptualización que has hecho? Digo, es que a lo mejor es una barbaridad, pero este Pa quizás sería un poco como el Shogun. No sé, como el que dice, ok, no me atrevo todavía a decir que yo soy el hijo del cielo. El hijo del cielo está ahí, Sí. está en la capital, tiene su pequeño territorio donde es poderoso, pero lo que es el Qianxia, que es mucho más grande, bueno, había varios reinos, pero hay uno que se hace como no sé, que hables un poquito más de esto, ¿no? De cómo se hace la legitimación a lo largo de esta larga dinastía Zhou que no tiene mucho que ver el principio con el final, ¿no? Liliana, sí, perdón, pero Liliana, ¿tenía una pregunta o no? Yo quería, Sí, para sí. que Dale. todo junto. Es decir, creo que para hablar de cielo, si hablamos del mandato del cielo, hablamos del mandato del cielo, como nos decía nuestra profesora Flora Botón, que hablaba del mandato del cielo y la definición del mandato del cielo. Es decir, ¿quién es imposible tratarlo sin el mí? ¿Quién mí? Hay un libro que yo les recomiendo en inglés muy bueno, el libro de Chen Rongjian, ahora lo conoce como Wei Zichan, que es un chino que se fue, aquí seguro, usted lo conoce, perfecto. Él le traduce al inglés como Mandate of Heaven, así le traduce. Al final nosotros tenemos que buscar algún tipo de traducción cercana para poder personificar estas ideas y estos conceptos, si le queremos llamar así, ¿no? O nociones. Y lo traduzco como mandato del cielo, así aparece en la literatura universal. Normas correspondientes a los designios del cielo. Está bueno. Una ley natural que rige por sobre todo los seres vivientes y hasta cierto punto, esta parte es interesante, hasta cierto punto predestina su existencia. Wow. Es decir, hay un planteamiento de predestinación tanto en Confucio como en Mencio muy interesante, Sí. donde el hombre sí tiene poder de elección, pero lo que ya no puedo cambiar, lo admito como algo irremediable que forma parte de mi destino. Pero si hace falta dar toda esta, es decir, hacer la traducción que no es perfecta, y estoy de acuerdo contigo, no es para nada perfecta, nos pasa con el Tianmin, nos pasa con el Tao, con el Li, nos pasa. El Li Jia o Min Jia, nos pasa. Pero sí tenemos que buscar algún tipo de traducción, como el Tao. El Tao yo le traduzco como camino, llevo 20 años dando clases sobre el Tao, camino. Pero, ¿qué dice Heidegger? Por eso me encanta Carlos Savanni. Carlos Savanni, que estuvo muy cerca de Heidegger, ¿no? en Kioto, en la Universidad de Kioto. Finalmente aceptaron que se debe traducir como camino, pero ¿qué dijo Heidegger? Pero el camino no es eterno, tiene un principio y tiene un fin. Entonces, ¿por qué dice? Al final, yo utilizo esta idea de Heidegger en mi tesis doctoral. Es el camino que lo encamina todo. Pero ahí me está hablando del Dao en Dao de Jing. Claro, Claro, por eso, porque luego aparece en otro lado. Aquí es otro Sí, aquí otra cosa. Claro. No, y tú mencionaste, pero aquí el Tao yo lo trataría normalmente como moral comunitaria. Tao Te. Tao Te. Es una buena opción, moral comunitaria. Especie de moral comunitaria, Donde pero Tao algo. es comunitario. Sí, no, pero porque el Tao Te, tanto en el confucianismo como en el taoísmo, está presente. Tao de Jing, Tao Te es moral, esa es la traducción moral. De virtud, ¿no? Sí. Pero ese Ren, y aparece después este Ren que no tiene un contenido ni definible ni explicable. Lo menciona 104 veces Confucio en los anales de Confucio. Y al final no sabe cómo definirlo, cómo presentar un planteamiento mucho más, no acabado, pero mucho más completo sobre la virtud. Pero yo sí creo que debemos intentar, por ejemplo, el Li
expresión tanto interiorizada y exteriorizada de conducta, porque todo lo que hacemos como seres humanos ritualizamos. Ese ritual está en todo. Como contra también ritus de manera solidaria, el tema de la solidaridad, el tema de afianzar un poco individualidad, pero sí, yo sí creo que debemos dar palabras en español y decir que no es la traducción perfecta. No, con nota al pie, digo, sí. Siempre como nota al pie, aclarando que sí, Liliana, y después vuelvo a... Quería decir, no, muchas gracias, Ignacio, qué gusto tenerte aquí. Sí. A mí lo que se me ocurrió decir es, no sé si piensas dedicarle algo, pero de veras que sería importante, porque eso lo vemos también en el chino moderno. Cualquier discurso en China, la fuerza del poder, el poder y la fuerza de la retórica china. Sí. Es decir, en lugar de decir, Modos de eres retórica. idiota, Sí, sí, sí. ¿acaso usted no está un poco tonto? La verdad, la fuerza de ese lenguaje, ¿no? es que eso es mucho más arrogante y autoritario que una afirmación contundente. Y en todas las obras, en todas las obras, ese es. y para, eso para mí Sí, es sí, sí. importante, Ignacio. Sería bueno, sí, agregar esa otra capa de análisis que mantenga esto. Voy a volver a la pregunta de José Antonio, o al comentario de José Antonio, con respecto sobre todo a esta idea de Etienne y de cómo funciona Zhou, y si querés haciendo un poco de referencia a lo que presenté el otro día, que tenía más que ver con esta cuestión de la administración territorial, ¿no? Hay un par por ahí de aclaraciones o de puestas en escala, en dimensión, ¿no? Decías la pequeña capital era como Ciudad de México, por ahí, para lo que era la corte de Zhou, aún en el periodo de estados combatientes, o sea, no es que estaban nada más en 6 manzanas y nada más, digo, tenía un territorio significativamente grande que era, digamos, que no tenía ya la capacidad de controlar o de imaginar que controlaba o de tener todas estas instancias que habíamos visto del Zhongfa, ¿cómo se llama esto? De las visitas cotidianas, de las expediciones o de las visitas que hacían tanto los nobles hereditarios a la corte como el rey, digamos, no participaba ya casi de expediciones militares. Zhou como estado que había quedado ahí circundado por otros estados que le rendían algún tipo de pleitesía nominal, pero no hacían básicamente lo que querían, ¿no? Es decir, esto que decía Confucio, los ritos, la música y las expediciones punitivas ya no salían del soberano, es decir, salían de los nobles hereditarios. Habían, digamos, circunscrito ese espacio donde realmente el soberano Zhou tenía cierto poder administrativo a un área de la capital que seguía siendo bastante extensa, ¿no? Es decir, pensemos la territorialidad de China de la época Zhou. Pero sí es cierto, digamos, que ahí hay dos cosas. Es decir, una tiene que ver con esto que mencionaba otra vez, qué lectura se hace en textos posteriores, es decir, durante la dinastía Zhou, qué lectura se hace del periodo Zhou temprano, ¿no? Esto que veíamos en Confucio, en Mencio, en Xunzi, incluso digamos en textos posteriores, qué lectura se hace de la situación de Zhou a partir del imperio, esto que veíamos el martes también con la cuestión de que hay un problema historiográfico, es cuando uno empieza a delegar poder, ese poder se dispersa, es decir, ya no tengo la garantía de que los descendientes de mis amigos sean tan amigos míos como mi amigo, ¿no? Es decir, o sean tan amigos de los descendientes de mis descendientes como lo ha sido mi amigo de mí, ¿no? Es decir, esa cuestión transgeneracional que dice, bueno, van pasando las generaciones, se van fraccionando los territorios, se van distanciando estos vínculos, pero el territorio le quedó igual. Entonces, ese que ya no tiene, ¿no? Es decir, un vínculo tan cercano conmigo o con mis descendientes, sigue teniendo la misma base de poder que en un momento no era problemática porque era lo que yo le otorgaba a mi amigo, ¿no? Es decir, era personal el vínculo, ¿no? Con toda esta cuestión de que el sistema igual de vínculo familiar, esta cuestión de alianzas militares, y que yo mantenía o mantuvo durante al menos 400 años, digamos, de esa dinastía, cierta, digamos, obviamente con conflictos desde el arranque, ¿sí? Por esto que decía del duque de Zhou, se tiene que enfrentar a sus hermanos, ¿sí? En una lucha para terminar de pacificar el este, porque los hermanos se habían aliado con los descendientes de la dinastía Yang. Entonces, digo, tenemos conflictos de ahí, pero bueno, luego hay esos 400 años de supuesta estabilidad.
Y con respecto, digamos, a de estos nobles hereditarios, es decir, ¿cuándo surgen los ba, ¿no? Es decir, cuándo surge esta figura del hegemón o del poder hegemónico y qué implicancias tienes. Sigue siendo, es decir, uno de muchos nobles hereditarios, el primus inter pares, ahí quizás la figura del shogun, del Seitai shogun, tiene algún paralelismo porque es el principal agente militar vinculado, ¿no? Es decir, a esta cuestión de que respetaba la corte central, realizaba sus acciones en nombre de o por un encargo de la corte central, es decir, no lo hacía, digamos, por voluntad propia, no lo hacía por una ambición propia tampoco, es decir, vamos a ver que los ba tampoco en los discursos que tenemos registrados no aparecen diciendo, bueno, yo hago esto porque quiero acumular más poder y ganarle el territorio al estado vecino, sino que siempre hay algún tipo de transgresión que hace otro estado que obliga a este ba a realizar una acción punitiva, ¿no? Es decir, en nombre del gobernante de Zhou. Entonces, sí. El ba no se relaciona estrictamente con el ejército, a diferencia de Zhuhou. Ba, de hecho, ba es el que ostenta el poder mucho más por cuestiones, digamos, militares. A diferencia de Zhuhou, que tiene esa capacidad, pero además tiene... Sí, lo que pasa es que Zhuhou, a ver, en algunos textos es fácil identificar como un noble hereditario vinculado a la casa real de Zhou, es decir, un pariente, ¿no? Es decir, del rey, es decir, un pariente lejano, más cercano, más lejano, y en otros casos son estos jefes militares que fueron de alguna manera ficticiamente incorporados a este Zhongfa y participan, es decir, Qin empieza así, es decir, el estado de Qin empieza con un jefe militar que logra hacer una especie de estado tapón o de espacio territorial en el oeste para frenar las avanzadas de incursiones de pueblos nómadas, y le dan, ¿no? Es decir, cuando le dan en agradecimiento por ese mérito, le dan los primeros calderos ceremoniales para que tenga, no sé, los bronces ceremoniales para que lo tengan los descendientes. Y ahí aparece Qin como algo liminal entre un noble que pertenece al mundo cultural y mundo de Zhou y a alguien externo que está recién, ¿no? Es decir, siendo incorporado. Ahí Yuri Pines, un sinólogo israelí que estuvo un tiempo viviendo en la Unión Soviética, luego volvió a Israel, está ahora en Jerusalén, no sé lo que es, Yuri Pines se llama. Yuri con el nombre ruso, como Gagarin, y Pines, como Pines en inglés, pero es muy bueno, trabaja mucho los bronces ceremoniales de la dinastía Zhou y la idea del mandato del cielo. Él tiene esta cuestión, digamos, de estudiar a Qin desde esos bronces y desde cómo participa de este espacio. Y los otros como decía, forman parte de esta tradición, digamos, de una más de las opciones de gobierno. Es decir, no sé si lo identificarían como la mejor forma de gobierno en el caso de los textos confucianos, pero hay algunos de los ba que aparecen como virtuosos, ¿no? Es decir, que aparecen como estas potencias hegemónicas que, bueno, por lo menos lograron, ¿no? Es decir, porque otra vez, el tema es que la matanza, es decir, las guerras generan muertos, generan, como se llama esto, desplazamiento de población, ¿no? Es decir, todo lo que le haga mal al pueblo en última instancia tiene que ser eliminado, tiene que ser suprimido. Y a veces es mejor tener un ba que tener luan, ¿no? Es decir, es mejor tener un noble que actúa como potencia hegemónica que tener el desorden de todos contra todos. Entonces eso es un poco también lo que se justifica ahí en el discurso político de esta tradición. ¿Hay otra? Yo creo que son las 18 horas, creo que estamos hablando. Muchas gracias por los comentarios. Muy bien.